transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, 30 de junio, día donde, bueno, pues ya es casi un hecho que Grecia entre en impago ahí en este tema con el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que las probabilidades son bien pocas y pues ya ha habido comunicaciones oficiales en el sentido de que no van a poder pagarle al Fondo Monetario Internacional lo que todo el mundo ya se esperaba el día de hoy, entre ellas declaraciones que se las adjudican a el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. Así que bueno, pues estamos a punto de entrar en la nueva fase donde Grecia oficialmente se vuelve o se volvería el primer estado miembro de la eurozona que queda en un default con una institución internacional como es el tema del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que ya en una ocasión previa pues habría ejercitado una especie de default Grecia cuando se hizo el recorte de la deuda, la reestructuración de la deuda, el haircut, ¿no? El corte de cabello, dicen los americanos, a los bonistas privados, pero esto, pues, insisto, eran privados. Ahora ya es el tema de instituciones internacionales donde está cayendo en impago. Y bueno, pues, para empezar, esto tiene cantidad de implicaciones. Por un lado, pues el proyecto de la eurozona adquiere ya bien oficialmente su primer ojo morado serio, ¿no? Importante. No hay nada que aleje más al inversionista que un impago de la deuda. Entonces, hoy tenemos el primer impago oficial, digamos, o tendríamos al final de esta noche el primer impago oficial. Es muy poca la probabilidad de que puedan sacar algo adelante. Sobre todo en Alemania ya no están en la disposición de negociar esto, al parecer, tanto por las comunicaciones que envió Angela Merkel más temprano en esta jornada, como también por las declaraciones que acaba de hacer un miembro del Partido Conservador de Alemania, el señor Kauder, que dice que, bueno, pues él está sorprendido que se diga que todavía Bruselas tiene nuevas propuestas o está creando nuevas propuestas, ¿no? Pues dice, esto no me parece apropiado, lo que está anunciándose en la prensa de Grecia. Y por el otro lado está la otra parte interesante el día de hoy, que se empieza a, digamos, destilar en la prensa internacional, y es que Grecia, a pesar de todo, dice que no se quiere salir de la eurozona. Por un lado, Alexis Tsipras está tratando de convencer al pueblo de que votar por el no en el referéndum de este domingo solo es para darle fuerza política a él en sus negociaciones con Bruselas. Deja entrever que si votan por el sí los griegos, él renuncia. Y por el otro lado, les trata de convencer de que vayan a votar, que voten por el no a las propuestas de la eurozona, o vamos, a los planes de austeridad de la eurozona, y que esto no significaría inmediatamente la salida de la eurozona, dice, porque les costaría demasiado. Fíjese usted, a la eurozona le costaría demasiado sacarnos del grupo. O sea, decía yo en la cápsula de Forex con café de esta mañana, no hay nada peor que tener a alguien en el club que no paga, pero aparte que no se quiere salir, ¿no? Que no quiere agarrar sus chivas y ya, pues, dejar la cosa en paz. Así que, bueno, pues ahí tiene usted. También hay declaraciones de Yanis Varoufakis esta mañana. Se reporta diciendo en una entrevista que saca el Sunday Times, si no mal recuerdo, donde comenta que podrían estar inclusive buscando artilugios legales para tratar de bloquear una posible expulsión de Grecia de la eurozona. O sea, están ahora de berrinche completo, ¿no? No te pago y aparte no me sacas. ¿Por qué? Porque no quiero, ¿no? Entonces, así están las cosas. Aquí la cosa es que
dicen algunos inversionistas, bueno, es que la cosa no es de que lo saquen o no lo saquen, es que sin el apoyo de la eurozona a Grecia le sale demasiado caro mantenerse en la rigidez del euro, ¿no? Y a las condiciones que necesitan hacer para el euro. Vamos, que lo que harían de alguna manera los creadores de política monetaria en la eurozona es negociar las cosas como se tienen que hacer para todos los países, como si Grecia no existiera. No habría transferencia de fondos para Grecia, se suspendería todo lo que es con Grecia, y bueno, pues si ya quieres estar, pues estate, ¿no? Y entonces que finalmente Grecia sería la que ella misma diría, ahí nos vamos. Hoy es el día 2, ¿no? De este corralito en Grecia. Siempre el primer día, pues todavía los que digo yo, los Flower Power, es más fácil que estén entusiasmados con la idea de combatir a las instituciones y de hacerle ver a los ricachones que no es justo lo que están haciendo con la población, etcétera. Pero conforme pasen los días y siga transcurriendo el tiempo y ellos no tengan acceso al dinero y las condiciones se vuelvan cada vez más complicadas y la gente empieza entonces a exigir efectivo a cambio de mercancías, o si no, no te surto, ¿no? Tus pedidos, o si no me das efectivo, no te libero el embarque, o si no hay efectivo, no te atiendo a tu gente en tal o cual institución, que eso es algo que puede pasar cuando hay un corralito. Pues conforme se acerque a esa realidad y entonces el efectivo se vuelva primordial y su escasez haga todavía más apremiante la situación, Grecia en realidad empezará a entender en la que se metió a la hora de retar a las instituciones en este rescate votando por Tsipras. Así las cosas, vamos a ver cómo sigue avanzando esto, pero la verdad es que, insisto, sigue en cámara lenta el descarrilamiento de la economía de Grecia, que si de por sí ya se había deprimido bastante con la entrada de Tsipras al gobierno, las rispideces que empezaban a notarse con los gobiernos de la eurozona, la congelación de su paquete de rescate, ¿no? La salida del acceso por la dispensa especial que le habían hecho a la liquidez del Banco Central Europeo, de los bancos de Grecia. Si todo esto ya había complicado mucho el escenario del Producto Interno Bruto, ahora imagínese qué tanto más va a caer el Producto Interno Bruto con la nueva realidad de que el sistema bancario no está funcionando por una semana completa en Grecia, por lo menos, porque lo que es cierto es que sabemos cuándo se inició este corralito, pero normalmente, y que le pregunten a los chipriotas, es muy difícil saber exactamente cuándo se va a terminar, porque, como ayer decía uno de los exbanqueros centrales de Grecia, de Chipre, lo difícil no es poner o instaurar un corralito, lo difícil es volver a abrir el flujo de capitales sin que haya una corrida bancaria. Eso es lo que realmente se pone complicado. Entonces, pues así las cosas el día de hoy. Toda la gente sigue con muchísima atención lo que está pasando con el referéndum. Jean-Claude Juncker desde el día de ayer, le decíamos, deja muy en claro, no se confundan griegos, votar por el no a los programas y a las ofertas de la eurozona es votar por salirse del euro, es votar por quedar solos y por su cuenta. Vamos a ver si esto realmente se entiende en toda su totalidad por la población de Grecia y qué es lo que en ese entonces deciden votar ellos este domingo. Eso va a tener al mercado todavía muy quieto, muy pendiente de lo que está sucediendo. El día de hoy, por lo pronto, vemos que hay un poco de digestión, digamos, de la fiesta de pips que se provocó el día de ayer, después de ese enorme gap bajista, ¿no?, que nos dio un recorrido en el arranque de la sesión asiática, por ejemplo, para el tema del euro, de 216 pips, ¿no?, desde la apertura hasta los mínimos del día de ayer. Después hubo un rally furioso de 331 pips. Dicen que aquí inclusive el mismo Banco Central Europeo estuvo involucrado en lo que es el mercado de bonos para tratar de apuntalar esta situación, y esto fue parte de lo que estuvo provocando este repunte del euro. Per se como tal, yo no creo que el Banco Central Europeo estuviera interesado en influir en el tipo de cambio, sí en tratar de normalizar lo que es el mercado de bonos, pero vamos a ver cómo sigue esto por lo pronto andando. Pudo haber sido un comprador muy activo el día de ayer de los bonos, y esto pudo haber provocado precisamente esta alza del euro temporal, pero
no me suena clara la relación, fundamentalmente no me suena clara la relación. Lo que sí es un hecho es que estuvo interviniendo, y así lo reconoció el Banco Nacional de Suiza el día de ayer, le decía, y el resultado que tuvo fue malísimo. Por cierto, si usted observa lo que pasó con el dólar franco, por ejemplo, pues se apreció el franco, ¿no? O sea, no hubo de otra, se apreció el franco, y donde sí hubo algo de éxito, o bueno, bastante éxito, y lo sigue habiendo, es en el tema del yen japonés, ¿no? Donde todavía vemos el día de hoy que hizo mínimos más bajos el yen japonés, y ahorita ha rebotado fallando en hacer máximos más altos, ¿no? Entonces, la idea es que podría seguir presionando hacia la baja. En esta mañana del día de hoy, los recorridos: 110 pips para el euro, 83 pips para la libra, que ahí trae una señal alcista bastante interesante. Vamos a ver si continúa. Si no fuera por el problema de Grecia, yo creo que yo hubiera corrido bastante mejor. En el tema del yen japonés, 68 pips de recorrido el día de hoy, 60 pips para el dólar australiano, y donde hay más recorrido en esta mañana también es en el dólar canadiense, que el dato del Producto Interno Bruto sale peor a lo estimado en esta jornada del día de hoy. En el dólar franco, un recorrido muy chiquitito apenas del día de hoy, de 46 pips, y rebotando un poco. Bueno, pues así las cosas en esta mañana. Vámonos con el recorrido por las bolsas. Allá en Europa, el FTSE 100 de Inglaterra pierde 0.45% y está en las 6.590 unidades, pero rebota ligeramente el DAX Industrial de Alemania, 0.17%. Estamos hablando de que está cotizando en las 11.102 unidades, todavía conserva un 13.2% de ganancias. Lo de ayer, en realidad, como ha sido muy bueno el año, no marca demasiado diferencia. El CAC 40 de Francia estuvo el día de hoy ganando hasta este momento 0.17% también. Estamos hablando de que cotiza en las 4.879 unidades. Está todavía conservando un 14.19% de lo que se ha ganado en este año. El IBEX 35 lo tengo en esta mañana cotizando en el nivel de las 10.875 unidades. Esto es una ganancia de 0.86% para esta jornada del día de hoy. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio está ganando, o terminó ganando, el 0.63%, cerró en las 20.235 unidades, rebotando las caídas del día de ayer un poco, y el Standard & Poor's asiático también rebota 0.70%. Donde está enorme la volatilidad es en el Shanghai Composite. El ancho de banda, digamos, de la volatilidad de estas jornadas de ayer y hoy están alrededor del 10%, El día de hoy terminó con una ganancia arriba del 2%, pero se está moviendo demasiado. Ahí hay una volatilidad extrema, que eso realmente no es señal buena, Pero bueno, así las cosas por lo pronto el día de hoy. Continuando con más del recorrido por los mercados, en los crudos, bueno, pues rebota el precio del West Texas Intermediate 0.94%. Estamos hablando de 58.88 el barril. El Brent del Mar del Norte está rebotando 1.35%. Todo esto en medio de un dólar que prácticamente no se mueve con respecto al cierre del día de ayer, después de del regresón que le dieron, ¿no? Después de haber hecho máximos hasta la zona de los 96.38 más o menos. El precio se regresó al final de la jornada del día de ayer, más o menos por ahí de los 95.15, y ahorita está con muy pocas diferencias con respecto a esas cifras. Cotiza en los 95.09, una ganancia de apenas el 0.06% para el día de hoy. En los metales preciosos, oro y plata se mueven hacia la baja, 0.72% para el oro y 0.86% para la plata. 1.170.63 la cotización del oro y 15.62 la cotización de la plata. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, rebota un poco el cruce del peso mexicano con respecto al dólar. El dólar baja a los 15.6460. Esto es una recuperación de poco más de un cuarto de punto para el peso mexicano. En el tema del peso colombiano, sigue el desliz del 0.1% el día de hoy. El cruce sube a los 2.585.40. Con respecto al cierre del día de ayer también
Hay un aumento del 0.17% para el dólar con respecto al peso chileno, 638,83 la cotización de esta mañana. El peso argentino, dice la Kirchner, se fortalece 0.09%, el cruce baja a los 9.0850 en esta mañana, y el sol peruano lo tenemos también con un desliz de casi un cuarto de punto, 3.1695 la cotización en esta mañana para el sol peruano. Para el peso boliviano lo tengo con una ligera fortalecimiento del 0.15%, el cruce baja a los 6.84 cerrados, dicen para el peso boliviano. Y en el tema del dólar yuan, casi sin movimientos también, 0.1% a la baja, cotiza el dólar yuan en los 6.20 cerraditos en esta mañana del día de hoy. Y por acá hay información que dice que Grecia propone un acuerdo de préstamos por medio del fondo de estabilidad, el mecanismo de estabilidad de la eurozona, un préstamo de 2 años. La propuesta incluye una reestructuración de la deuda oficial de Grecia, también un fondeo total a través de este mecanismo, y el gobierno dice que este acuerdo podría ser viable. Por lo pronto, la presidencia de Grecia cancela una reunión de emergencia, le decía hace un momento antes de entrar a punto 9, debido a reuniones de emergencia que tienen que estar haciendo el día de hoy. Esto es lo que están proponiendo el día de hoy allá en el tema de Grecia. Vámonos con un corte comercial rapidísimo, 9 de la mañana con 46 minutos, y regreso yo con más aquí en esto que es punto 9, en el día 2 de lo que es ya Grecia, en esta nueva situación ya más cercana a un, pues digamos, acercándose al barranco, vamos a decirlo así. 9 de la mañana con 46 minutos, regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más información el día de hoy aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, vamos a entrar en el tema de lo que ha estado ocurriendo en esta jornada del día de hoy. Para empezar, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dicen tuvo un acercamiento con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, por la noche de este lunes sobre una oferta ligeramente mejorada de financiamiento que exigiría al gobierno de Atenas hacer campaña por el sí, entre otras cosas, por el referéndum sobre la aprobación de las condiciones de los acreedores para este próximo 5 de julio, decía este martes un portavoz del Ejecutivo Comunitario. La oferta de Juncker, que seguirá necesitando la discusión y aprobación por parte de los ministros de finanzas de la eurozona, incluiría recortes presupuestales y reformas que ya fueron aprobadas por los negociadores este viernes por la noche. Añadía el portavoz, estas propuestas, junto con un plan de financiamiento, fueron hechos públicos por la Comisión el domingo. Contenían algunas concesiones más por parte de los acreedores de Grecia, como por ejemplo menores impuestos a los hoteles y algo más de tiempo para eliminar un beneficio a las pensiones más bajas en relación con las propuestas anteriores de los acreedores que se veían en documentos que forman base de esta propuesta. Según las fuentes de Grecia y Europa, la oferta de Juncker también incluiría un compromiso de revisar la cuestión de la deuda reestructurada de Grecia para octubre, en línea con la promesa de los ministros de finanzas de la eurozona, hecha en noviembre del 2012, de considerar menores tipos de interés y vencimientos más largos para la deuda,
para que para Grecia le sea más pagadero. A cambio, Juncker pedía a Tsipras, en la llamada de este lunes por la noche, que hiciera campaña por el sí en el referéndum de este domingo, y Tsipras hasta el momento pues no ha hecho ningún comentario de aceptación sobre esta propuesta, y lo que sí es un hecho es que cada vez que sale medio lo que está haciendo es pedirle a los griegos que voten por el no, ¿no? Entonces, pues parece que por ahí no avanza. La canciller alemana Angela Merkel expresó este martes escepticismo sobre un posible acuerdo de último minuto entre Grecia y los acreedores internacionales, alegando que ya no tenía ella más información fiable más allá de la que el actual programa de rescate está por vencer a esta medianoche. Solo puedo repetir lo que anuncié ayer, decía Merkel, el programa vence hoy a medianoche. Esto le decía a los periodistas luego de reunirse con el primer ministro de Kosovo, Isa Mustafa. No tengo conocimientos de otras evidencias creíbles, dice Angela Merkel sobre el tema del rescate de Grecia. La canciller alemana anunció que la oferta de la Comisión Europea que ella conocía era precisamente la del viernes. No sabe o no tiene fuentes al tanto de esta información que vierten en la prensa del día de hoy sobre esta conversación entre Juncker y Tsipras. De todos modos, añadió, las puertas de Berlín seguirán abiertas a conversar con Grecia, aún después de esta medianoche, cuando la parte europea del programa de rescate de 245,000 millones expira. Los comentarios de Merkel se producen después de que pues se diera precisamente este acercamiento telefónico entre Jean-Claude Juncker y Alexis Tsipras para un acuerdo de financiamiento de último momento. Este acuerdo, que debería de ser analizado y aprobado por los ministros de finanzas de la eurozona, incluiría recortes presupuestales y reformas que ya han sido aprobadas por los negociadores el viernes por la noche, pero que de repente pues Tsipras simplemente rompió con todo esto cuando anunciaba la convocatoria de referéndum, según un portavoz de la Comisión Europea. ¿Y qué tanto podría pasarle a Grecia? Bueno, pues los primeros resultados podrían ser en los suministros. Los importadores y exportadores de Grecia podrían verse afectados esta semana por la decisión de Grecia de cerrar su sistema bancario durante al menos 7 días para intentar evitar la fuga de capitales. Explican expertos del sector logístico. Esta decisión tendrá un impacto inmediato en el acceso de las empresas de Grecia al capital y por lo tanto en su capacidad para conseguir suministros, impacto que podría trasladarse también a las cadenas de suministro de la región y el resto del mundo en las próximas semanas o meses, dicen estos expertos. Si la crisis se prolonga, podría ponerse en peligro las redes de distribución de la región y en última instancia llevar a los socios exportadores a buscar otros aliados para la exportación. En este momento, seguro que hay muchas empresas europeas evaluando lo que significa hacer negocios con las empresas de Grecia, indicaba Greg Johnson de la GT Nexus, una firma de tecnología de la cadena de suministro. Por otro lado, las empresas mundiales de suministros dijeron que siguen haciendo negocios con normalidad en el país. Por ejemplo, la United Parcel Service, DHL, Deutsche Post, TNT Express confirmaron que operan sus servicios con normalidad todavía en Grecia y que están vigilantes de la situación por si se registran cambios. Las cadenas de suministro modernas pueden cambiar rápidamente en respuesta a una crisis. Una crisis prolongada podría incluso llevar a las compañías a buscar otros lugares para surtirse de los productos que actualmente toma de Grecia, según explica Michael Bourlakis, catedrático de logística y gestión de la cadena de suministro en la Cranfield University School of Management. Este personaje indicaba que los productos agrícolas, entre otros de Grecia, podrían pasar, por ejemplo, a ser sustituidos por importaciones desde Turquía. Agregó que también podría peligrar el papel de Grecia como centro de transporte regional debido a su elevado número de puertos y aeropuertos utilizados para distribución. A corto plazo, las empresas de Grecia podrían sufrir escasez de capital ya que los bancos permanecerán cerrados esta semana, dicen los expertos en logística, y esto podría reducir su capacidad de importación y también reducir su valor como socios exportadores. El impacto sobre la cadena de suministros griega lo determinará el resultado de este referéndum del domingo, en el que los ciudadanos de este país decidirían si deciden aceptar
las medidas que exigen los acreedores a cambio del rescate. Un voto positivo podría llevar al país a volver rápidamente a hacer negocios como de costumbre, decía Bourlakis. Si la respuesta es no, entonces sí, cabría esperar un impacto serio en la economía de Grecia, la cadena de suministro Helena y el resto de la región. Entre otras cosas, podrían tener problemas para hacerse de medicamentos y algunos alimentos, dicen también. Y saliéndose de su retórica normal del Banco Central Europeo, el señor Benoît Cœuré hace una declaración que dice: ya no se puede descartar una salida de Grecia de la eurozona. Esta potencial salida de Grecia de la eurozona no es ya descartable después de que el gobierno de Grecia interrumpió las negociaciones con sus acreedores y convocó al referéndum, señalaba este lunes este miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Una salida de Grecia que ha sido una idea teórica, desgraciadamente ya no se puede descartar, señalaba en una entrevista con el diario Les Echos publicada en su página de internet y en la página del Banco Central Europeo. Esto es el resultado de la elección que el gobierno de Grecia ha hecho para ponerle fin a las discusiones con sus acreedores y convoca a un referéndum que llevó al Eurogrupo a no extenderle el segundo plan de ayuda, decía Benoît Cœuré. Aún así, tanto el Banco Central Europeo como otras instituciones en Europa desean que Grecia siga en la eurozona. Aseguró que el plan financiero ofrecido a Grecia la semana pasada era mucho más favorable de lo que se había podido proponer en el pasado. Europa nunca abandonó a Grecia, señaló Cœuré. En caso de que los griegos decidan votar no en el referéndum de este 5 de julio, será muy difícil reiniciar un diálogo político. El Eurogrupo claramente considera que las propuestas de las instituciones llegaron ya al límite de lo que era aceptable, señalaba este miembro del Banco Central Europeo. Y el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, relativizó este martes las consecuencias que tendría una salida de Grecia de la eurozona en otros países europeos, mientras que la región ya se está preparando para el más inminente impago de la deuda de Grecia para Europa, para otros países europeos. Esto sería una dificultad, pero no un drama, decía Sapin en una entrevista en la televisión de Francia. No es un repentino trastorno económico. Sapin anunció que los mercados financieros comparten su postura, a pesar de que los mercados cayeron este lunes, están de nuevo en los niveles de la semana anterior y la rentabilidad de los bonos franceses no ha tenido grandes cambios, señalaba el ministro. Tras la ruptura de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores el pasado fin de semana, el gobierno de Atenas se ha quedado sin fondos para hacer frente este martes al pago de los 1.540 millones de euros que le debe al Fondo Monetario Internacional. Sapin aseguró que el impago no tendrá grandes consecuencias para Grecia si retoma rápidamente las conversaciones. El resultado de este referéndum de Grecia del próximo domingo sobre las condiciones exigidas por los acreedores a cambio de nuevos préstamos de ayuda al país será mucho más significativo, añadió. Si los griegos dicen que sí a las conversaciones, pues se van a reanudar, pero si apoyan el no, entraremos en un territorio desconocido con riesgos reales, pero riesgos que son, sobre todo, principalmente para Grecia, señalaba el señor Sapin. Y bueno, pues 9 de la mañana con 58 minutos, vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con algunos fundamentales que han estado ocurriendo el día de hoy alrededor del mundo, además de Grecia. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias por seguirnos acompañando el día de hoy.
Y vámonos rápidamente con la información. El día de hoy la tasa de paro en la eurozona se mantuvo en mayo en el 11.1% sin cambio respecto a abril, según los datos publicados este martes por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea. Sin embargo, el número de personas desempleadas en los 19 miembros de la región se redujo en el quinto mes del año en 35,000, por lo que el total quedó en 17.7 millones. El paro bajó en términos interanuales, ya que en mayo del 2014 la tasa de paro era del 11.6%. Este modesto descenso del desempleo interanual ha ayudado a impulsar los salarios al surgir un poquito menos de abundancia de trabajadores en algunas áreas de la región, especialmente en el tema de Alemania. Y la tasa anual de inflación en la eurozona se relaja en junio, ya que los precios de consumo apenas aumentaron respecto al año anterior. Señalan de que el riesgo de entrar en una deflación todavía no se va del todo, La Agencia de Estadísticas de la Unión Europea dijo este martes que el índice de precios de consumo en junio subió a 1.2% interanual, lo que supone una ralentización respecto a la inflación del 0.3% de mayo. Excluyendo los precios de la energía, los alimentos y el alcohol, la inflación también se desaceleró. La tasa interanual de inflación subyacente bajó al 0.8% desde el 0.9%. Y las encuestas empresariales y los datos económicos hasta ahora sugieren que la economía de la eurozona ha seguido creciendo en el segundo trimestre, aunque probablemente a un ritmo que sigue siendo modesto, igual que los 6 meses anteriores. Y continuando con más información, las solicitudes de ayuda por desempleo en Alemania bajaron menos de lo previsto en junio, aunque el dato no parece que vaya a pasar factura al mercado laboral, que por cierto sigue siendo el más sólido de Europa. La Agencia de Empleo de Alemania anunció este martes que las peticiones de ayuda por desempleo bajaron en junio en 1,000 respecto a mayo. Se esperaba una caída de 5,000. La tasa de paro ajustada se mantuvo en el mínimo histórico del 6.4% y el número de ofertas registradas ascendió a 572,000, lo que supone un incremento de 78,000 ofertas respecto a junio del año pasado. Los consumidores británicos, fíjese usted, se sienten más optimistas ahora que en la última década y media, según una nueva encuesta elaborada por la GfK y publicada a última hora del lunes. El índice de confianza económica en el Reino Unido de la GfK subió 6 puntos en junio, llegando así al nivel de 7 desde el 1 de mayo. Se trata del mayor nivel de optimismo registrado por la GfK respecto a las finanzas personales de los consumidores británicos y la situación económica en general desde enero del 2000. El dato es una de las primeras referencias de confianza del consumidor británico que se toman desde las elecciones generales del pasado mes de mayo. Si otros datos coincidieran con estas cifras, mejorarían las perspectivas de que la economía británica podría crecer a un ritmo mayor durante el resto del año. Y continuando con más información el día de hoy, fíjese usted lo que declara la JP Morgan. Dice: los movimientos del mercado para el resto de esta semana podrían estar marcados por el contagio y la aversión al riesgo, pero no hay necesidad de dejarse dominar por el pánico, opinaba David Stubbs, estratega de mercado de la JP Morgan Asset Management. Sospechamos que los movimientos serán mucho menos violentos que en 2011, y en 2012 Europa puede capear ahora mejor las repercusiones de las turbulencias de Grecia, con economías más fuertes, sectores bancarios más saludables, menores déficits fiscales y unos vínculos mucho más reducidos con Grecia. Bueno, pues esto es lo que opinan los chicos de la JP Morgan Asset Management. Y también por acá me llamó la atención los comentarios de Michael Darda, economista en jefe de la MKM Partners, quien cree que Grecia no supone el tipo de riesgo sistémico que fue Lehman Brothers en 2008, ya que, dice él, el Banco Central Europeo ha actuado agresivamente para estimular la economía de la eurozona. El programa de compra de bonos del Banco Central ya ha inyectado liquidez en las economías de la región y ha creado un colchón de protección contra cualquier efecto financiero derivado de la crisis de Grecia y de sus bancos. Darda señala el repunte en el crecimiento de la masa monetaria en la eurozona y afirma que este indicador mostraría tensión si los temores sobre Grecia fueran a descarrilar la economía del bloque monetario. Bueno, es que, espérame, ahí yo estoy en desacuerdo, Estos indicadores todavía están rezagados, no tenemos los datos más recientes sobre este tema.
Y en cuanto salgan estos datos, vamos a ver realmente qué tanto se tensó la situación. Otra de las cuestiones es que cuando se hicieron las pruebas bancarias, por ejemplo, se dijo que los bancos eran resistentes, pero jamás se probó el escenario de un impago de Grecia, por ejemplo, de su deuda, ¿no? Esos eran escenarios que simplemente los daban por descartados porque Grecia tenía un rescate, decían en ese momento. A mí la verdad es que esto me suena más a echarle porras a las acciones, porque después agrega este muchacho, aproveche todos los retrocesos para comprar acciones, excepto en el mercado de acciones de Grecia. Bueno, en fin. Y por cierto, Irán envió este lunes 2 representantes a las conversaciones nucleares en Viena en un último esfuerzo por conseguir progresos, aunque las autoridades de Estados Unidos creen que no se va a poder tener esto acordado a tiempo para este martes. Varios representantes, que es la fecha tope, varios representantes occidentales dijeron a última hora del lunes que no se sabía si Irán y las 6 potencias mundiales con las que negocian serán capaces de acercar sus posiciones y lograr un acuerdo que bloquee la senda hacia el desarrollo de armas nucleares en Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Y por ahí un chiste que escuché esta mañana, decían que pues bueno, a Grecia le iría mejor negociando su plan de rescate si le confiara a los iraníes las negociaciones, ¿no? Ya con eso le digo todo, pero bueno, en fin. Fíjense ustedes, me llama la atención con lo que arranca este artículo de Paul Davids del Wall Street Journal, que dice: los bancos de Grecia se asoman al abismo. 3.000 millones y medio de euros sería la cifra aproximada de efectivo que ocuparían los bancos de Grecia para pasar la semana si cada adulto del país sacara los 60 euros diarios que se le permiten. No es mucho para los ciudadanos, un retiro de 60 euros diarios para vivir en Grecia. No suena así como una cantidad, pues que tú digas abundante. Pero dicen, esto, sin embargo, podría ser más de lo que los bancos de Grecia tienen en este momento de liquidez. Así de cerca está el sistema financiero del colapso allá en Grecia. Si el Banco Central Europeo le exigiera la devolución del financiamiento de emergencia de los bancos, sería el fin. Por fortuna, hay margen para evitar esto siempre y cuando haya voluntad política. Más allá de Grecia y la crisis inmediata, la eurozona debe intentar acelerar la unión bancaria total para proteger a los bancos más débiles en Portugal, Austria y otros países. El Banco Central congeló este domingo el financiamiento de emergencia a los bancos de Grecia en 89.000 millones, el techo que tenía más recientemente, después de haberlo incrementado en 1.000 y 2.000 millones casi cada día de la semana pasada hasta el miércoles. Esto indica que los bancos han estado operando bastante cerca de sus límites de liquidez. Los griegos aún pueden realizar pagos electrónicos, lo que cuenta como una ventaja o con la ventaja añadida de garantizar que todas las operaciones se registran para propósitos fiscales con el fin de evitar que la economía se paralice totalmente, pero la situación no deja de ser grave. Si el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo exigiera la devolución de los fondos de emergencia antes del referéndum del fin de semana, sería una medida drástica y sería poco probable que lo haga, independientemente de las reservas que manifiesten gente de ala más dura, como es el caso de Jens Bittman. Sin embargo, hay motivos para ponerle fin al actual programa de rescate de Grecia. Vence ya este miércoles, en este caso, pues digamos que quedaría desprotegida Grecia de cualquier cobijo, y los bancos de Grecia pues tendrían poca credibilidad en el colateral que puedan presentar para este programa de emergencia. Señalan que en el caso de Chipre hace un par de años el Banco Central Europeo hizo depender la financiación de emergencia a que el país no abandonara su programa de rescate, por ejemplo, ¿no? Esta amenaza aún no se ha hecho para Grecia, pero el Banco Central Europeo va a recibir presiones, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, para que pudiera estar orillando a los griegos en este sentido. Así que habrá que ver cómo quedan las cosas. Grecia podría no devolver este martes, dicen por aquí, los fondos al Fondo Monetario Internacional. Las agencias de calificación ya han señalado que eso no necesariamente significa una suspensión de pagos generalizada de los bonos soberanos que el Banco Central Europeo acepta. El 20 de julio será la próxima fecha de amortización de estos bonos, y antes de ese día tendrá lugar un referéndum el domingo, y si los griegos votan en contra del acuerdo con los acreedores, pues entonces ahí sí los integrantes del Banco Central Europeo que quieren apartar a Grecia van a tener más argumentos para hacerlo.
Pase lo que pase con esta votación, tanto el Banco Central como el Regulador Bancario Único Europeo deberán de encontrar pronto la manera de garantizar que los nerviosos depositantes e inversionistas no debiliten a los bancos del resto de la eurozona. Por ejemplo, el Banco Comercial Portugués, o el italiano Monte dei Paschi di Siena, o el austriaco Raiffeisenbank registraron estos lunes las mayores caídas precisamente porque Grecia pone de manifiesto que la unión bancaria sigue siendo incompleta y que no todos los bancos de la región están recibiendo el mismo apoyo. A partir de ahora, la expresión "lo que haga falta" no puede aplicarse solo a la política del Banco Central Europeo de comprar bonos para mantener las rentabilidades bajas. Garantías comunes a los depósitos bancarios, una autoridad de resolución bancaria y normas de capital serán fundamentales para evitar un contagio de la inestabilidad financiera, señala el día de hoy este artículo de Paul Davids en el Wall Street Journal. Con eso me despido, gracias por la compañía. 10 de la mañana con 10 minutos, yo sé que me he estado colgando en estos días. Le agradezco su compañía el día de hoy y siga con nosotros. Estamos con más información aquí conforme vaya surgiendo en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha. Si me escuchan una versión grabada a través de YouTube, nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. De detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.